Un tiroteo a orillas del río. Fue terrible. Jamás había visto algo así. Luego les lanzaron al agua helada. El hecho de que no hubiera motivos aún era más espeluznante. Un equipo de investigadores de élite tendrá que buscar pistas por tierra y bajo el agua. No sabíamos dónde se cometió el crimen. No queríamos que degenerara en secuestro. Un crimen horrible. Un río profundo y lleno de secretos. Los investigadores no se detendrán hasta resolver el misterio. Crímenes imperfectos, historias criminales, encuentro fortuito. En invierno empieza la caza de aves en Pensilvania y el río Susquehanna ofrece excelentes oportunidades entre las mejores de la región. Escuché pam, pam. Pero no sonaba como una escopeta de caza. Es un sonido totalmente distinto, muy fácil de distinguir. A Pete Prowell los disparos le parecen de pistola. Enseguida distingue algo en el agua. Miré río arriba y vi dos manchas negras. Pensé que eran gansos flotando en el río. Luego oyó unos gemidos y se dio cuenta de que no eran dos aves, sino un chico y una chica. Tengo que sacarles del agua. Es lo que pensé enseguida. Tengo que sacarles del agua. El río es demasiado profundo y rápido para que el cazador pueda cogerles, pero la corriente les empuja a la orilla. Prowell consigue sacar a rastras a los dos adolescentes apenas conscientes. Necesitaba ayuda. Y un todoterreno bajaba por la carretera. Vi una marca en el cuello del chico. No sangraba por el frío del agua, pero yo sabía que era un orificio de bala. Los dos adolescentes han recibido disparos en la cara. Uno de los cazadores corrió a llamar al 911. ¿Puedo ayudarle? Hay dos adolescentes heridos de bala en el desvío de la Gat Road. ¿Dos chicos víctimas de un tiroteo? ¿Respiran? Sí, están vivos. Necesito una ambulancia. Fue algo terrible. Jamás había visto nada semejante. El personal sanitario solo puede identificar a uno de ellos. Encuentran un documento de identidad en el bolsillo de la chica. Se trata de Daniel Kinner, de 18 años, estudiante de primer año en la universidad, que vive en la zona. El disparo le había destrozado la mitad de la lengua y parte de la mandíbula había desaparecido. La policía no sabe la identidad de la otra víctima y no se expresa con coherencia. El varón no llevaba ningún documento y no podía darnos ninguna información sobre quién era, de dónde venía, ni nada. El personal sanitario transporta rápidamente a las víctimas hasta el hospital más cercano a unos 30 kilómetros. Los investigadores saben que cuando el cazador ha avistado sus cuerpos, estaban a unos 300 metros río arriba. Pero es imposible decir dónde les dispararon o cómo terminaron en el agua. Pero ¿ha sido una o varias personas? ¿Desconocido o no? Solo sabíamos que habían disparado a dos adolescentes, no teníamos sospechosos. Mientras la policía busca pistas en la orilla del río, reciben noticias sobre el estado de Daniel. Su estado era muy crítico. Tuvieron que someterla a un coma inducido y no esperaban que sobreviviera. Los médicos también declaran que Daniel ha sido violada. La policía debe comunicar la terrible noticia a su familia. Pensaba en mis propias hijas y en qué querría que me dijeran si le hubiera pasado algo parecido. Mientras tanto, los padres de Daniel esperaban ansiosos su regreso. Estábamos sentados en el sofá, mirando todo el rato por la ventana. Su hija había salido, pero debería haber vuelto 6 horas antes. Nos dijeron que le habían disparado en la cara. Por eso solo pensábamos, ¿cómo vivirá con eso? Una vez cumplido con lo más duro, empezamos a preguntar por la víctima masculina. Los padres de Daniel dicen que su hija había salido con Dan Sapp, otro estudiante. Era su segunda cita.
Se habían conocido por internet y el día de Acción de Gracias ella fue a Belém, donde vivía ese chico, y ahora él le devolvía la visita. Al poco rato de llegar a casa de Daniel, aquella tarde, los dos chicos se fueron a dar un paseo junto al río. Era la primera vez que veía a ese chico, pero me pareció muy simpático. Ambas víctimas han resultado gravemente heridas. 2 tiros en la cabeza a ambas. Estas balas pretendían matar. Mientras las víctimas se aferran a la vida, los investigadores intentan averiguar si tenían algún enemigo, pero no encuentran nada. El hecho de que no hubiera ningún motivo aún resultaba más espeluznante. Por eso parecía todo tan aleatorio, tan aterrorizante. Tras horas de investigación, la policía sigue sin encontrar ni pruebas físicas ni sospechosos. Formamos una línea a un cuerpo de distancia el uno del otro. El primero junto al agua y luego formando una hilera hasta la pista de tierra. Debíamos peinar una zona de unos 10 metros, desde la orilla del río hasta la Ghat Road, la carretera que corre a lo largo del río Susquehanna. Buscábamos casquillos en el suelo que podían haber caído del arma del atacante, cualquier rastro de sangre y en general el lugar donde podía haberse producido el tiroteo. Por fin encuentran una pista. Lo primero que vimos fue una mancha de sangre. Acordonamos toda esa zona para no contaminar el escenario del crimen. Los detectives analizan la sangre. En la camioneta de la policía, el laboratorio ambulante analizó la sangre y determinó que solo se trataba de sangre de pescado, con escamas. Por lo tanto, no era el escenario del crimen. Para los inspectores es una carrera contrarreloj. Si llueve o nieva, podrían perder la única oportunidad de encontrar pruebas. No había ningún testigo. No sabíamos dónde se había producido el ataque. Era esencial encontrar el escenario del crimen. Pero tras kilómetros de búsqueda, siguen sin encontrar una sola pista. Hacia las 3 de la mañana habíamos cubierto 5 kilómetros de orilla 2 veces y pensamos que sería mejor dejarlo ya por ese día y ponernos en marcha temprano a la mañana siguiente, regresar y empezar de nuevo. Pero nada podía prepararles para lo que iban a descubrir. Nunca había visto nada parecido y seguramente nunca volveré a verlo. Era puro terror. La pareja ha sido tiroteada. Ambos en la cabeza, la chica en la cara y el muslo. También ha sido violada. 2 adolescentes se aferran a la vida tras ser rescatados del río Susquehanna, pero la policía sigue muy lejos de resolver el crimen. Se trataba de un delito sin un móvil aparente. No teníamos ningún sospechoso. Era algo especialmente violento. Las heridas que habían sufrido esos chicos eran horrendas. La policía reanuda la búsqueda en el río en busca de pistas. Volvimos a formar una hilera codo con codo y empezamos a avanzar en dirección norte. Paso a paso, buscando metódicamente cualquier cosa. Aquella zona de Ghat Road es muy boscosa y desierta. No hay casas. Cerramos la carretera porque no sabíamos dónde estaba el escenario del crimen. De repente, a unos 200 metros de donde los adolescentes fueron rescatados, el jefe de policía ve algo en la orilla. Chicos, venid a ver esto. Creo que he encontrado algo. Vi un charco de sangre. La sangre todavía estaba fresca. De manera que me di cuenta de que era más probable que fuera realmente el escenario del crimen, en lugar de lo que habíamos encontrado la víspera. Y no es lo único que descubren los investigadores. Había 2 zonas separadas con rastros de sangre en la orilla del río. Entre ambas encontramos cartuchos y casquillos. Enseguida acordonamos la zona y nos concentramos en procesarla como escenario del crimen. El equipo de la policía científica identifica los casquillos como calibre 9.
A continuación, ampliamos la zona de búsqueda en un radio de 360 grados. Cerca de allí encuentran otra pista. Vimos unas huellas de neumático muy características, con un rastro en forma de U, como si el conductor hubiera salido de la carretera, aparcado